Es un gozo saludarles, amigos y hermanos, especialmente hoy para compartir la palabra del Señor. Les ruego me acompañen, por favor, al Salmo número 110. Salmo número 110. Vamos a leer los primeros 4 versículos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Señor, juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Amén al Señor. Me permito recordar que hemos estado trabajando, amigos, hermanos, a partir de las Escrituras, especialmente de Romanos, en el capítulo 1, los primeros 4 o 5 versículos, que hablan acerca del Evangelio de Dios. Evangelio de Dios que descansa, que tiene su fortaleza en las verdades de que Cristo el Señor murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que Dios el Padre con poder, dice la Escritura, le levantó de entre los muertos y le ha sentado a su diestra. La predicación del Evangelio se inicia, parte con la enunciación de esas verdades que no pueden ser desconocidas por ninguno. Pero cuando hablamos de que Jesucristo el Señor resucitó de los muertos, no hablamos de un hecho así como, qué bonito lo que ocurrió y resucitó y aquí lo tenemos y está un poco más allá. No es así, ¿eh? En el Evangelio de Juan capítulo 11 hay una figura hermosa de la resurrección de Lázaro. Y la Escritura dice literalmente que días después que Lázaro fue resucitado, en casa de este hombre resucitado se preparó una cena donde el Señor fue invitado. Y estuvieron allí en la mesa y todos estaban como tenía que ser, todos al mismo nivel, hombres, no, mujeres compartiendo, no, y Lázaro, uno que estuvo muerto y resucitó, sentado allí, conversando con sus amigos, compartiendo y estando con el Señor, una cosa muy bonita. Pero Jesucristo no resucitó para sentarse a la mesa como un igual entre todos los hombres. No, mi amigo y hermano. El Salmo 110, escrito cerca de 1000 años antes de Jesucristo, señalaba cuál sería la razón de su gloriosa resurrección. El Padre le recibiría allí en su trono para decirle al Hijo: siéntate, aleluya, siéntate a mi diestra para que gobiernes. Y vas a gobernar hasta que ponga todos los enemigos debajo de tus pies. El apóstol Pablo va a explicar en 1 Corintios 15 que después que todos los enemigos hayan sido vencidos por el poder de Cristo el Señor en su gobierno, dice que Él mismo entregará el trono a Dios su Padre y Él mismo se sujetará como hijo bajo la autoridad del Padre. Entonces cuando el llamado profético es siéntate a mi diestra, es siéntate a mi diestra para que gobiernes, para que venzas a todos tus enemigos. Pero hermosamente
el Espíritu habla aquí para señalarnos un par de cosas que no debemos dejar pasar. La del versículo 3, por ejemplo. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Lo que está diciendo que el acercamiento del pueblo de Dios con el bendito Hijo no es a la fuerza, no es por ley, no es contra castigo. Dice que el acercamiento del pueblo a su Señor, dice que la unión del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con la cabeza, que es Cristo mismo, esa relación indivisible, se produce voluntariamente para que tenga el sentido de ofrenda, el sentido de sacrificio al Señor. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. En la hermosura de la santidad, dice, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. Por eso tanta energía, por eso tanta fuerza, por eso tanta capacidad de guerrear contra todos los enemigos hasta que sean puestos bajo los pies del bendito Hijo. Pero no es todavía todo eso. No es solo ese Cristo victorioso, no es solo ese Cristo lleno de poder y lleno de autoridad. El apóstol Pablo va a decir a los filipenses que el Padre, al sentarle a su diestra en los cielos, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¡Oh, qué tremendo nombre que tiene! Sí, pero no es solo autoridad, no es una autoridad dictatorial, no es una autoridad tan absoluta. Lo es en forma absoluta, pero no lo es en el entendimiento que nosotros tenemos. Así como esto se hace porque se hace. No, mire, por favor, mire el versículo 4. Está hablando del mismo. En el 1 le dice que Dios el Padre, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra para que gobiernes con poder, con autoridad. Tu pueblo se te va a ofrecer voluntariamente. En el capítulo 2 de los Salmos va a decir, los reyes de la tierra correrán delante de ti cuando vean tu poder y autoridad. Pero miren el verso 4, por favor. Al mismo que le dice, siéntate a mi diestra, le dice, juró el Señor. Juró Jehová y no se arrepentirá. Le dice además, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es simplemente precioso. El apóstol lo explica cuando escribe a los hebreos, hermanos. Leámoslo para que lo examinemos brevemente juntos. Hebreos en el capítulo 4. A partir del verso 14 y hasta el 16, Hebreos 4:14 va a decir, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, aleluya, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos lo que hemos profesado en relación de que Él es nuestro Señor. Dirá Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca, eso es lo que profesamos. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, Él es el Rey, Él es el Todopoderoso, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Retengamos entonces lo que profesamos, nuestra profesión. ¿Por qué? Porque tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Mira el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, aleluya, pero sin pecado. ¿Cómo funciona esto entonces? Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que proféticamente fue dicho
en el Salmo 110, verso 1 y 4 centralmente, está confirmado apostólicamente. Después que se cumple toda la profecía, toda la palabra en Cristo, allí se nos exhorta y llama a que reconozcamos que hay un solo trono en los cielos y que en ese trono está el bendito Hijo en una autoridad delegada absoluta y plenamente por el Padre. Hay uno sentado en el trono que gobierna con poder, con autoridad, con un nombre que es sobre todo nombre, que subió, dice la Escritura en el capítulo 4 de Efesios, sobre todos los cielos para llenarlo todo. ¡Aleluya! Sí, allí está el bendito Hijo gobernando con autoridad, con poder, con señorío. Pero en ese mismo trono, el mismo que es Rey de Reyes y Señor de Señores, el Padre le asignó la condición de sumo sacerdote. Y establece para él un nuevo orden sacerdotal. El orden, dice, de Melquisedec, que significa que ya no requiere sacrificios humanos, que ya no requiere sangre de animales, que ya no requiere sumo sacerdote que estén expuestos a la caída, al pecado, a la interrupción de su servicio sacerdotal. Dice que ahora tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¡Aleluya! Un gran sumo sacerdote de quien, dirá Hebreos en el capítulo 7, a la manera de Melquisedec. Aquel que no tenía genealogía, que no tenía comienzo de vida ni fin de su edad. De la misma manera, el bendito Hijo de Dios, Él viene a ser aquel que es el Rey, aquel que es el Señor, aquel que tiene toda autoridad y todo poder y todo señorío en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Bendito sea. Aquel que tiene tanto poder también es el que se ofrenda al Padre y el Padre delega sobre él la condición de gran sumo sacerdote, según un nuevo orden. Ya no será el orden de Aarón, donde se configuraban sacerdotes y sumos sacerdotes humanos con debilidades y expuestos al pecado, también expuestos a la muerte. Ahora tenemos un gran sumo sacerdote, que es el mismo Rey de Reyes, el mismo Señor de Señores, pero que además de tener autoridad y poder y señorío, es el que oficia delante del Padre eternamente y para siempre. Por eso es que cuando uno observa allí en Hebreos, ¿no? Cuando uno observa en Hebreo, solo voy a enunciar un par de cosas en el capítulo 5, no tenemos oportunidad de entrar más hoy, pero en el capítulo 5, verso 1 va a decir, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Usted sabe que esa era la labor del sumo sacerdote en el pueblo de Israel, en el primer pacto, el día de la expiación, cuando debía presentar sacrificios, cuando debía presentar ofrendas delante de Dios, para que el pueblo, junto con el sumo sacerdote, recordara todos los pecados pasados, pidiera perdón por ellos y por la sangre del Cordero se produjese entonces una expiación, una limpieza de su cuerpo para seguir ante la presencia del Santísimo Dios. Dice que este sumo sacerdote, en el verso 2, debía mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también, aquel sumo sacerdote, está rodeado de debilidad, y a causa de esa debilidad debe ofrecer por los pecados, pero primero por sí mismo, como también por el pueblo.
Y da una explicación que hermosa. Dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón en el primer pacto, en el primer orden, el orden de Aarón. Él fue el primer gran sumo sacerdote, y de su familia vinieron los próximos sumos sacerdotes. Pero eran hombres como Aarón que finalmente murieron. Un Aarón que se equivocó algunas veces. Un Aarón que alguna vez se une con María, su hermana, para ir en contra de Moisés y decir, no solo por ti habla Dios, también por nosotros. Y su hermana María terminó llena de lepra por una semana. Un Aarón que tenía debilidades como la tuvieron toda su descendencia. Pero hermosamente, dado que aquí dice que nadie toma para sí esta honra de ser el gran sumo sacerdote, entonces en el verso 5 va a decir, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En el verso 6 dice, también dice en otro lugar, tú eres, Salmo 110:4, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amigos y hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios, porque no tenemos un Señor que sea un tirano respecto de nosotros. Capítulo 2 de Hebreos va a decir que ese Señor, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, dice que siendo tan grande y tan poderoso, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. No se avergüenza de nosotros, y mucho menos cuando cumple ese rol tan hermoso de gran sumo sacerdote. ¿Qué significa esto? ¿Que tenemos libertad para pecar porque tenemos un gran sumo sacerdote? Y la respuesta es absolutamente no, absolutamente no. Más bien, ¿qué es lo que debemos considerar? Lo que está dicho en Romanos capítulo 14, que ya ninguno de nosotros, si ha venido a Cristo, si conoce a Cristo, si está en el cuerpo de Cristo, dice, ya ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí, porque si vivimos, dice, para el Señor vivimos. Aleluya. Nuestra vida debe estar no solo sujeta, sino que ofrendada al Señor. Por eso lo del Salmo 110, versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando el Padre manifieste que está sentado a su diestra para gobernar, entonces tu pueblo te reconoce y confiesa, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es Señor de mi vida, es Señor de mi casa, es Señor de mi trabajo, es Señor de mis hijos, es Señor de lo que tengo en administración. Él es el dueño, Él es el gran Señor, y voluntariamente me ofrezco a Él, voluntariamente me ofrendo al Señor con todo lo que tengo y con todo lo que soy. Por eso que recordábamos lo de Romanos capítulo 14, versos 9, 10 puntualmente. Si vivimos para Él. Vivimos como un siervo, como un esclavo sujeto a la autoridad de su Señor. Vivimos como parte integrante de su misma casa, de su misma familia. Vivimos como hermanos menores, pequeñitos, ante el gran hermano mayor. Vivimos como miembros de un solo gran cuerpo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Así vivimos, si vivimos, para Él vivimos. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de que mientras aquí estemos en Cristo, mientras permanezcamos en Cristo, si morimos, también para Él morimos. Porque según hemos aprendido, así como Cristo fue levantado con el poder del Padre de entre los muertos y sentado a su diestra, de esa misma manera, nosotros al morir en la carne, también seremos prontamente resucitados con Cristo para estar eternamente con Él, a la diestra de Dios el Padre. Amigos y hermanos, permítanme un llamamiento en el amor del Señor. Si alguno de los que hoy escuchan no conoce a Jesucristo como el Señor de su vida,
Le invito con afecto, ven al Señor, acércate al Señor. Él te está llamando. También por ti murió el Señor, pero también por ti resucitó de entre los muertos y ahora gobierna a la diestra de Dios el Padre. Ven al Señor. Él quiere sumarte como parte de su cuerpo. Él quiere sumarte como un hermano menor más al que ama profundamente. Ven al Señor. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo hayas vivido. El Señor te ama como eres. Él te conoce. Y conociéndote, murió por ti en la cruz. Y conociéndote, resucitó para ser primicia de todos nosotros, sus hermanos menores. Y a los hermanos que decimos, si está en Cristo, manténgase fiel. No deje de profesar, no deje de afirmar y publicar que Jesucristo es su Señor. Vivamos en obediencia a Él, para que cuando Cristo el Señor venga, seamos obreros, seamos siervos fieles y prudentes. Y cuando Él venga, nos halle haciendo su voluntad y nos reciba en la casa de Dios nuestro Padre. Sean ustedes bendecidos en Cristo el Señor y sea el nombre de Jesucristo exaltado por siempre y para siempre. Amén. Amén. Gracias al Señor.